Adkesehe, Jemasi, Salam, Salam Aleikum. Buenas noches, Dios le bendiga. Bueno, mi nombre es Eulimar, yo soy de Venezuela y bueno, en esta noche tengo la oportunidad de poder compartir un poco acerca de los bloques religiosos. ¿Por qué los saludé diferentes, más allá de diferentes idiomas, diferentes formas en las que se saludan en las diferentes culturas? Y algo que nosotros necesitamos aprender es que de acuerdo a lo que nosotros creemos, nosotros saludamos, nos identificamos con otras personas. Me gustaría compartir un poco lo que... ¿me ayudarías acá? Perdón, detalles técnicos. ¿Pueden verla? ¿Sí? Le doy nomás, ¿no está en mi presentación completa? ¿Cómo? Le voy avanzando acá. Sí, bueno. Ya. Ahí está. Bueno, como les decía, nosotros cuando vamos a una cultura, o necesitamos conocer una cultura, es importante que nosotros conozcamos la religión también. Creo que en este tiempo ustedes han tenido la oportunidad de conocer la cosmovisión, y cuando nosotros conocemos la cosmovisión de una cultura, vamos a entender, no sé si recuerdan que esto se habla mucho, o les hablaron antes en cosmovisión, acerca de que la cosmovisión o la forma en la que piensan o lo que es real para esta cultura es lo que va a definir lo que son las creencias para ellos, y a su vez estas creencias van a definir lo que son sus valores, y esto va a definir sus conductas. Por eso es importante que nosotros entendamos en este día un poco el por qué cree la gente lo que cree. Entonces, en esta noche vamos a hablar acerca de tres grandes bloques religiosos que están a nivel mundial. En primer lugar, nosotros tenemos el cristianismo, pero no vamos a hablar del cristianismo en esta noche, porque vamos a hablar acerca de las misiones fronterizas. Las misiones fronterizas se basan en traspasar una barrera, traspasar una frontera. Y eso es lo que vamos a hacer en esta noche, traspasar un poco la frontera, y vamos a hablar acerca del Islam, acerca del hinduismo y acerca del budismo. Pudiésemos hablar un poco acerca del animismo, pero no sé si nos vaya a dar el tiempo. Así que vamos a dividirlo en estos tres bloques. Cuando finalice la parte del Islam, me gustaría que ustedes pudiesen tener un tiempo de preguntas, si tienen alguna duda, puedan ir contestando. ¿Les parece? Bueno, creo que no me levantan la mano para avanzar. Perdón. Bueno, como les decía, vamos a hablar un poco acerca del Islam. Y yo quisiera hacerles una pregunta, y tal vez ustedes pueden ir respondiendo en el chat. Cuando uno les pregunta acerca de esto, ¿qué viene a tu mente? Siendo súper honesto, ¿qué viene a tu cabeza cuando alguien te dice la palabra musulmán o islam? Me gustaría que tú pudieses ser súper honesto y respondas esto. Escribe ahí en el chat lo que tal vez te viene a ti a la mente en ese instante. Pueden desactivar su micrófono y podrían ir respondiendo. Sean honestos, porque nosotros tenemos una formación más mediática de lo que realmente es el Islam. Entonces, vamos a ver. Sí, es muy común que nosotros pensemos en la persecución, en los radicales, las mujeres tapadas, tal vez pensamos en los terroristas, en los atentados, no sé si les viene a la cabeza un poco, oye, qué miedo las Torres Gemelas, nos da miedo un poco de tal vez, no sé, la gente mala, los hombres violentos, no sé si les viene eso a la cabeza. ¿Sí? ¿Les parece? Yo creo que sí, estamos más o menos un poco eh, pensando en lo mismo. Y por eso les traía esta imagen acerca de la persecución, el terrorismo, el odio. No sé si han escuchado un poco acerca también de la Guerra Santa o la Yihad, Corán, la Burka, Al-Qaeda, ISIS, Estado Islámico, Boko Haram y todos los grupos insurgentes que muchas veces nosotros hemos escuchado dentro de la televisión, lo que nos muestra simplemente los medios de comunicación. Pero esto no solo es el Islam.
Eso no es solo el Islam, eso es lo que nosotros hemos escuchado de ellos. Pero por eso es importante que nosotros podamos conocer un poco más. Tal vez ustedes ven estas imágenes y se identifican. Cuando asesinaron a los jesuitas, el grupo islámico, ISIS, tal vez si tú ves la imagen que tienes a un lado, tienes las Torres Gemelas, puedes ver también los refugiados. Son muchas de estas las cosas que nosotros vemos y nosotros nos identificamos o tal vez estigmatizamos a estas personas con esto. Pero yo quiero que tú en este día puedas tener la oportunidad de entender el por qué ellos creen lo que creen para que nosotros podamos llevar la verdad en medio de estos lugares. Entonces, yo no sé si tú tienes tu Biblia a la mano, pero me gustaría que me acompañaras a leer Jonás 1, del 1 al 3. Dice la palabra del Señor: vino palabra de Jehová, hijo de Imatí, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis pagando su pasaje. Entró en ella para irse con ellos a Tarsis y lejos de la presencia de Dios. La idea de Jonás era realmente huir de la presencia de Dios. Cuando nosotros leemos a Jonás, muchas veces nosotros nos identificamos y decimos, sí, claro, Jonás tan desobediente, Jonás, qué terrible. Pero cuando nosotros entendemos realmente cuál era el contexto donde se escribió esto y podemos entender a qué grupo de personas él tenía que ir, que eran a los asirios eran realmente bastante macabros. Conocer la historia de los asirios, eran esta gente súper cruel, esta gente que mataba, descabezaba a las personas, las mutilaba, desarmaba a las familias, condenaba a muerte a muchos, y los que dejaban vivos simplemente era para conseguir dinero de ellos, nada más para que les pagaran impuestos, solo por eso, solo era para ellos. Sin embargo, el Señor mandó a Jonás a este grupo de personas, justo a este grupo de personas para que ellos también tuviesen la capacidad o la oportunidad de poder arrepentirse y poder conocer de Dios. Porque el Señor ha venido a que todos le conozcan. Por eso es importante que nosotros podamos tener esta visión un poco más amplia. Y si nosotros nos pudiésemos poner en los zapatos de Jonás, tal vez nosotros nos pudiésemos identificar un poco con él. Y no sé si a ti se te parece un poco a alguno de estos grupos radicales que uno siempre ve, o de esas imágenes que nosotros habíamos hablado, un poco de lo que tú tal vez tienes en mente por todas las cosas que escribiste acá en el chat, o otras personas que también han escrito y se identifican. Tal vez pueden decir, ¿se parecen a muchos de los grupos radicales? Sí. Se parecen tal vez a ISIS, a Boko Haram y a mil más de verdad que son muchos los grupos insurgentes que hay, que están siempre como condenando a los cristianos o persiguiendo al cristiano. Sin embargo, el Señor nos mandó a amar a cada uno de ellos. Pero antes de todo esto, yo quiero que tú te quedes con algo que habló uno de los primeros padres de la iglesia en sí, que es Juan Crisóstomo. Dice: las personas que aman interpretan los hechos acerca de las personas que aman con mucha más precisión de las que no aman, debido a que nuestros ojos solo han visto y hemos dado cuenta de los aspectos más oscuros. Cuando nosotros amamos, somos capaces de entender, capaz de ver más allá y capaz de observar como más profundo. Por eso yo quiero que tú hoy te pongas unos lentes distintos y tú tengas la capacidad de poder dejar a un lado los pensamientos que tienes, como bien escribieron en el chat. ¿Qué piensas musulmán? Oh, radicales, oh, terrorista. Si se sienta alguien al lado, no sé, en el metro, en la micro, en algún lugar al lado tuyo, una niña con una burka, una persona como con un tasbih en la mano, tal vez tú vas a decir, ay, que se va a explotar acá, ay, no, tal vez nos da un poco de miedo, pero ellos no todos son así. Entonces, tal vez nosotros tenemos esos lentes que nos han mostrado acerca de lo malo, pero yo te quiero mostrar una cosa distinta en esta noche, acerca de lo que también están dentro de esta cultura, que es acerca del amor, la solidaridad que ellos tienen, la hermandad, la familiaridad, la hospitalidad, la disciplina que ellos tienen, de lo cual nosotros como cristianos también tenemos que aprender mucho de ellos. Así que vamos a seguir avanzando. Y te voy a hablar un poco acerca del Islam. No sé por qué se movieron las letras, pero se cambiaron un poco. Y el origen del Islam, me gustaría que tú tuvieses consciente de esto, porque también son parte de la línea de Abraham, de los cuales nosotros
nos sentimos súper honrados y orgullosos y creemos y conocemos un poco porque los cristianos también venimos de esa línea. Sabemos que Abraham inicialmente tuvo dos hijos, primero tuvo a Ismael y después tuvo a Isaac. Y de Isaac sí vino Jacob, vinieron los judíos, también vino Jesús a partir de ahí, y de ahí venimos nosotros los cristianos. Sin embargo, por eso les pongo como una línea que está como un poco fracturada, también hubo algo que fue en las fuerzas de Abraham. ¿Recuerdan que Abraham tuvo una promesa de Dios, pero él quiso ayudar a Dios? Muchas veces nosotros queremos ayudar a Dios y en nuestras fuerzas queremos hacer las cosas y adquirir la promesa que Dios nos dijo, pero a nuestra manera, a nuestra forma, y siempre pudiendo ayudar a Dios. Y en este caso Abraham intentó ayudar a Dios antes de que llegara su promesa, que era Isaac, y tuvo Ismael. Y me gustaría que alguien que tuviese su Biblia a la mano pudiese leer y pudiese activar su micrófono. No sé si le puedo decir a Gerardo, ¿estás por ahí? Gerardo Fres. ¿Podrías desactivar tu Sí, micrófono y leerme Génesis 16, del 1 al 16, por favor? O del 1 al 12, podría ser. ya. Amén. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado con Abraham la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, y haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora, y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no ha visto que también aquí al que me ve? ¿No he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Bueno, He aquí, vamos a dejarlo hasta ahí. Gracias, querido Gerardo. Vamos a ir avanzando porque el tiempo apremia. Yo quería llevarlos hasta esta lectura para que ustedes puedan también tener conocimiento de que los hijos de Ismael también nacen de la línea de Abraham. Yo no sé si para ti es un poco revelador poder entender esto, poder entender por lo menos el versículo 12, donde describen cómo va a ser ese hijo de Ismael, cómo va a ser ese hijo de Agar, ese hombre fiero que va a habitar en medio de los hermanos. Yo no sé si tú has escuchado un poco acerca de cómo es la vida y la relación que tienen los judíos y los árabes en medio de Israel y Palestina. Una tierra, una nación, pero dos naciones divididas, un territorio palestino y territorio judío.
debatiéndose unos con otros en todo momento. Y de ahí nosotros podemos decir que nació Ismael, Ismael se juntó con Esaú, de ahí salen los árabes, Mahoma, y de ahí los musulmanes. Y esto es parte del origen. Podemos sacar un montón de citas bíblicas que se los puedo dejar más o menos cómo desciende todo esto, y un poco más de referencia, pero como es un poco el tiempo, podemos ir como entendiendo un poco como de dónde viene esto y cuál es el interés que Dios también tiene acerca de estas personas. Porque el interés y el corazón de Dios también por abrazar a los hijos de Ismael. Los musulmanes son los hijos de Ismael, aquellos que han vivido con tanta orfandad en su corazón también, porque Ismael fue ese hijo que fue tenido antes, y bueno, si tú has leído el Génesis, te vas a dar cuenta que fue ese hijo que cuando ya incluso estuvo grande, porque nació Isaac, lo abandonaron, lo dejaron a un lado, y él vivió con esta falta de paternidad en su corazón. Yo no sé si tú has tenido falta de paternidad en tu vida, pero si no, es importante como ponerse en los zapatos de esta persona, y cómo toda la descendencia de Ismael puede darse, cómo puede vivir esta falta de paternidad en medio de ellos. Para continuar, uno de los fundadores del Islam viene siendo Mahoma o el profeta Mahoma. Yo no sé si tú has escuchado un poco acerca del profeta, pero el Islam vendría siendo la religión, los musulmanes vendrían siendo los seguidores de esta religión, y Mahoma viene siendo como el profeta, el fundador de esta religión. Como bien decíamos, es una religión abrámica, es una religión que proviene desde este lado, pero fue parte de lo que ellos, de sus creencias, fueron reveladas a Mahoma. Se considera que Mahoma era una persona analfabeta que desde muy pequeño tuvo una revelación de un ángel, y este ángel le habló, tuvo 3 encuentros con él, y cuando él tuvo el mayor encuentro con él, que fue al final, él le dio la escritura, y él escribió en árabe todo lo que son las citas del Corán. Entonces, a los 40 años, Mahoma empieza a predicar acerca de esto, y bueno, para no entrar tanto en detalles, pero entrar un poco en la historia, en aquel tiempo había mucho sincretismo y había mucho politeísmo en medio de ellos, y él creía que había un solo Dios, y ese Dios era Alá, y tenía que seguirlo. Entonces él, a través de la revelación que él pudo tener a través de este ángel, él creó toda esta escritura, y empezó a generar a personas que como que se aliaran con él. Y bueno, empezó a darse lo que llamamos como la Guerra Santa o el Yihad, donde él empezó a predicar esta verdad que para él era una verdad. Entonces, esto es como una pincelada súper pequeña de la historia de lo que tiene que ver con el Islam. Pero es importante nosotros entender para saber de dónde vienen ellos y por qué viene esto que nosotros a veces consideramos tan radical para ellos. Porque para ellos nosotros somos unos infieles, y ellos son los fieles porque ellos son los seguidores de Alá. Para ellos también consideran que el Corán es el único libro sagrado que ellos tienen, es el libro que orienta su vida, que fue inspirado por Dios y revelado a Mahoma. Para ellos el Corán se lee en el idioma original, que vendría siendo el árabe. De hecho, en todos los países donde hayan musulmanes, ellos van a recitar el Corán en árabe, aunque ellos no hablen árabe. Aunque ellos no lo hablen, ellos lo van a recitar. Ellos pueden tener la traducción debajo, pero el libro sagrado como tal viene en árabe. Entonces, esas son una de las cuantas diferencias que tenemos con ellos, y después vamos a poder hablar un poco acerca de eso, de las cosas que ellos critican acerca de la Biblia. En relación a los libros que para ellos son revelados por Dios, el Corán está como libro principal, pero tienen ellos también la Torá. El libro de Moisés o la Torá, para ellos también son libros considerados. El Zabur, que vendría siendo el libro de David, o los Salmos, también son considerados. Los Evangelios o el Injil también para ellos son considerados. Sin embargo, no todos lo leen, sino que se apasionan solo por el Corán. Y esto es una oportunidad que nosotros tenemos de poder hablarles y darles a conocer, porque ellos son capaces de aceptar los evangelios. Aunque ellos no consideren que Jesús es el Hijo de Dios, lo consideran como un profeta que hizo milagros. Entonces es interesante poder conocer un poco más acerca de lo que ellos creen, por qué lo creen y cómo podemos abordarlos a ellos en medio de todo esto. Otra de las cosas que es súper importante también conocer es que en ellos existen diferentes divisiones dentro de sus creencias. Podríamos llamarlo como denominaciones.
cuando hablamos acerca de los sunitas, los chiitas y los sufistas. Aparte de eso, hay un montón más, pero estos tres son como los principales. Los sunitas son como los que gobiernan más las diferentes naciones y son como los más radicales. Tienen unas creencias bien puntuales. Por ejemplo, los sunitas creen que son seguidores de aquel, de Abu Bakr, que fue el sucesor de Mahoma, y creen en una relación directamente con su Dios. No creen que hay un intermediario en medio de ellos, a diferencia de los chiitas. Los chiitas son seguidores de Mahoma, pero a su vez también son seguidores del primo y yerno de Mahoma, que fue Ali. Y ellos consideran que en las mezquitas, lo que ustedes bien dijeron hace un rato en el SAP, que vendrían siendo como los templos para ellos, hay una persona que vendría siendo como un sacerdote, por decirlo de algún modo, que se llama imán, y con él, este vendría siendo como el intermediario con Dios. Pero los sunitas creen que son directamente con Dios, ellos creen que tienen un intermediario. Y los sufistas, bueno, ellos son diferentes, ellos son como un poco un grupo más, como más relajado en cuanto a esto. Buscan cómo encontrar la verdad, pero del amor divino y el conocimiento a través de experiencias directas y personales con Alá. Pero esto no son muchas las cantidades de personas que hay. Y es interesante poder entender esto, porque cuando tú entiendes que hay grupos diferentes, tú puedes entender las guerras civiles que están dadas en Medio Oriente. Por ejemplo, tú puedes entender la guerra civil que puede estar dándose en Siria, o podrías entender las guerras que se pudieron dar en Irán, en Irak. ¿Por qué estaban todas esas guerras? ¿Por qué pelean entre ellos mismos? Y también tiene que ver con esto, con religión. Entonces, todo esto es como súper interesante poder entenderlo para nosotros poder llegar a ello. Jesús nos habló en la Gran Comisión de poder dar a conocer su nombre a toda la tierra, en todo momento, ir bautizando a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, muchos de ellos no conocen del Señor y por eso nosotros necesitamos conocer en qué creen para que nosotros podamos abordar cómo poder llegar a todos ellos. Como te decía también hace un rato, ellos son bien disciplinados, cosas que nosotros necesitamos aprender un poco, porque para ellos la cultura no se divide entre religión y cultura, es un todo para ellos. Para ellos no es como tal vez para nosotros, que muchos cristianos son cristianos de lunes a, no sé, o solo el domingo y de lunes a sábado, la relación con Dios es diferente. No, para ellos es bien marcada la relación. Para ellos no es loco ni abstracto el tener que orar o el tener que dar limosna, es un mandato para ellos y así se da. De hecho, como ustedes ven ahí en la pantalla, tienen los 5 pilares que como que gobiernan o que rigen esta religión. Uno de ellos es la sajada, que vendría siendo el credo. Una de las cosas que ellos creen es que no existe otro Dios verdadero más allá de Alá, solo Alá. Y muchas personas dicen otra cosa, también dicen que Alá no tuvo hijo. Tuve la oportunidad de estar en Bangladesh en una ocasión y me dice muy amiga de una familia musulmana. De hecho, la señora era muy, muy cercana a mí cuando la conocí. Bien particular, ella tuvo una situación como bien puntual, como familiar, y muchas de las personas a su alrededor, porque su cultura es una cultura de vergüenza, cuando tú haces algo malo, toda la gente te rechaza. Entonces, yo como era extranjera, no sabía nada de qué pasaba con ella, así que yo me hice muy amiga de ella, y como que ella sacaba provecho de esto porque decía como, oh, la extranjera es mi amiga. Así que nos hicimos muy, muy amigas, y claro, yo tenía la intención de hablarle de Jesús y ella quería islamizarme a mí. La cosa era como al revés. Entonces recuerdo que ella en una oportunidad me dice, oye, tú puedes hacer esta oración, y yo no entendí lo que me estaba hablando. Ella me escribe en un papel lo que tendría que decir y tenía que ver con esta oración que está aquí arriba, y que es Ya Ilah Allah Muhammad Rajat Allah. Y esto no dice más que no existe un Dios verdadero sino Alá, y Mohammed es el mensajero de Alá, o Mahoma. Y para ella particularmente, recuerdo que una aclaratoria que ella me hizo fue como, y decía, y Alá no tuvo hijo. Y yo le decía, ¿sabes qué? Yo no puedo como decirte esto, porque yo sí creo que Alá tuvo un hijo. Y decía, bueno, era el día del fin de mi relación con mi amiga, porque de hecho se puso muy tensa la situación en ese minuto,
porque yo le dije que sí creía que tenía un hijo y que Dios tuvo un hijo que se llama Jesús. Y, y fue como bien interesante porque ella se enojó mucho, porque ella quería que yo dejara de ser infiel para que pudiese ser fiel, en este caso. Y es bien interesante poder entender esto, porque para ellos esa era su verdad, esto es lo que es. Y el Señor me hablaba en esa oportunidad como bien profundo, porque yo tenía que conocer lo que ella creía para yo poder compartir mi verdad. Y mi verdad es que de verdad que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos no entienden esto y no lo conocen. Y a veces nosotros cuestionamos cuando vamos, pero ¿cómo no entienden? Y queremos ir a predicarles y casi que cortarles la cabeza a la gente porque para ellos eso fue su verdad por mucho tiempo. Por eso es importante mantener y establecer relaciones con la gente para poder dar a conocer al Señor, para poder dar a conocer a Jesús. Otro de los pilares, mira, si voy muy rápido me pueden decir, ve más lento, pero sé que tengo poco tiempo para hablarle de esto y tengo que hablarles después de otras cosas. Otro de los pilares fundamentales es la oración. Por eso les hablaba de la disciplina. Si tú tienes la oportunidad de estar en otro continente diferente a América, posiblemente vas a tener la oportunidad de ver a musulmanes que no importa si están en el avión, no importa si están en el aeropuerto, ellos sacan su mantita, se extienden y empiezan a buscar la Meca para poder hacer su oración. Si es la hora de orar, ellos no les importa. Ellos no importa si ellos están trabajando porque hay un espacio para eso. Y eso es algo que a veces nosotros necesitamos como aprender de esta disciplina que mucha gente tiene, que a ellos no les da vergüenza orar, no les da vergüenza proclamar lo que ellos creen. Y a veces a nosotros como cristianos como que nos costara poder decir, ah, bueno, es tiempo de orar, es tiempo de orar. Y ellos tienen 5 momentos para orar durante el día. Ellos, el salat o la oración, está del alba, después tienen la del mediodía, tienen la de la tarde, la del ocaso del atardecer y la de la noche. Eso va a variar de acuerdo al lugar donde estén, pero siempre mirando hacia la Meca. La Meca es el lugar donde descansan los restos de Mahoma, el profeta que ellos consideran como su profeta, como a quien siguen. Otro de los pilares que se tiene dentro del Islam es el zakat o la limosna. La palabra zakat significa la purificación o el crecimiento, y dar el zakat es un porcentaje que se saca, de hecho es como el 1.5% de sus cosas, y lo pueden entregar siempre a los pobres. Normalmente esto se guarda durante el año y en el tiempo del Ramadán ellos entregan las limosnas, se los entregan a todos. ¿Y por qué creen esto? Porque ellos consideran que la salvación para ellos es a través de las buenas obras. Son muy generosos, son muy hospitalarios, son muy entregados, son muy abiertos con la gente para recibir. Por eso, cuando tú estás en medio de su cultura, tú te vas a dar cuenta que no es tanto como nosotros hemos creído a través de los medios de comunicación. De hecho, ellos son muy generosos, demasiado generosos. Muchas veces te dan lo mejor a ti para que tú estés bien y necesariamente ellos no se quedan bien. Tal vez ellos te van a dar su comida, te van a servir a ti, pero para que tú estés bien. ¿Y por qué? Porque como te decía, para ellos la salvación o su juicio final tiene que ver con las buenas obras. Entonces, eso desmiente muchas de las cosas que a veces nosotros tenemos de ni siquiera poder acercarnos ni pensar en ayudar a una persona que cree en esta religión, que uno está así como asustado, pero no todo es tan así. Por eso es importante que te decía, como hay que sacarnos los lentes para poder ver con amor a cada una de estas personas y realmente poder presentar el Evangelio a ellos, que también necesitan esto. Estas personas que necesitan conocer a ese Jesús que sana, ese Jesús que salva, que nos entrega vida eterna, ese Jesús que a ti y a mí nos ha restaurado, ese Jesús que lo entregó todo en una cruz, que al tercer día resucitó entre los muertos y no está guardado, escondido en ninguna tumba, porque nuestro Jesús está vivo y está sentado a la derecha de Dios Padre y está en medio de nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Pero muchos de ellos no lo entienden, ni lo creen, ni saben cómo meterlo en su cabeza. Entonces, es importante que nosotros podamos entender esto, para que de verdad empecemos a sacarnos algunos pensamientos que tenemos acerca de estas personas para poder acercarnos a ellos y bendecirles. Otro de los pilares que ellos también tienen es el saúm, o el ayuno que tienen durante 30 días en el mes de Ramadán. No sé si has tenido la oportunidad de escuchar o de orar durante estos meses. En este año cayó el mes de Ramadán en mayo.
De hecho, estuvimos orando por un tiempo durante este mes de Ramadán para que muchas de las personas que son seguidores de esta religión pudiesen conocer de Jesús. Y de verdad es en estos tiempos, no sé si has tenido la oportunidad tampoco de poder leer algunas historias donde Jesús se ha revelado, donde Jesús se ha mostrado, donde Jesús les ha aparecido en sueños. Es algo tan maravilloso. Tuve también la oportunidad de estar en un país de Asia bien complejo en cuanto a la situación política, porque es un país en guerra, pero algo que me pareció súper interesante de conocer, conocí dos personas que tuvieron un testimonio bien particular, y fue que Jesús apareció en sus sueños. Era un hombre de ropas blancas, de ropas resplandecientes, con hoyos en sus manos, que apareció en sus sueños. Uno, para tomarle de su mano y mostrarle que tenía que cruzar al otro lado como de un río, de un mar, y de ese otro lado del mar estaba la mamá de esta chica que tuvo el sueño, y ella no estaba con su mamá. Y ella entendió que a través de Jesús ella podía llegar allá. Entonces Jesús se le reveló a esta niña, a esta chica, y ella tuvo la oportunidad de ser discipulada por una de las misioneras que estaba allá en el lugar, y ella pudo conocer a Jesús y ella pudo entender que de verdad su salvación y la restauración de su corazón pudo venir a través del Señor. Entonces es súper interesante poder ver todo lo que el Señor está haciendo en medio de estas cosas, pero por eso es importante que nosotros podamos conocer lo que creen y por qué lo creen. Asimismo, tenemos el último pilar, que vendría siendo el peregrinaje hacia la Meca. Ellos cada año, si tú ves en esta foto, en esa caja negra o la cava que tú ves ahí, está en la Meca, y ahí es donde están reposando los huesos de Mahoma. Muchos de los musulmanes peregrinan hasta allá, bailan, danzan alrededor de ese lugar, lo rodean, rinden adoración, rinden oración. Ahí es donde se entrega mucho del zakat, de lo que ellos recogen durante el año, para poder bendecir a los pobres. Y se considera que es la oportunidad de ir, si tú tienes la posibilidad de ir a la Meca una vez en tu vida, es como un acto heroico, algo que tú tienes que hacer. Dice que es obligado cumplir al menos una vez en la vida para aquellos que tengan los medios físicos y financieros que puedan hacerlo. Y cerca de 2 millones de personas van a la Meca cada año en este mes de Ramadán, cómo se cumple. Así que tú puedes ver que hay casi 2 millones de personas alrededor de esa caja negra que están ahí, simplemente porque ellos están buscando como tener la oportunidad de hacer buenas obras y de conseguir algo mejor después de la muerte. Entonces, que la salvación se obtiene haciendo algo. Entonces, aquellos que incluso, si ellos han ido allá, de hecho, a la Meca, se toman fotos y lo publican en todas partes, y que el mundo entero sepa que ellos fueron a la Meca. Es algo como emblemático, algo así como que fuiste a un lugar, no sé, lo que todo el mundo quisiera estar, no sé. Fuiste a Disney y quieres tomarte la foto y que todo el mundo sepa, algo así. Es algo así como muy importante, muy relevante para sus vidas, el hecho de que estén ahí. Por eso es uno de los pilares fundamentales del lugar. En cuanto a las creencias básicas que ellos tienen, como les decía, creen en Alá. Alá para ellos es el único Dios. Y bueno, Alá es una traducción de Dios en árabe, y yo sé que me vas a decir, bueno, pero ¿será el mismo Dios nuestro, no es? Ahí es un tema un poco más largo que explicar, pero no vamos a entrar en eso, porque no es como el tema de ahora, es como para poder darles algunas pinceladas de lo que es el Islam y cuáles son sus creencias para que nosotros podamos poder abordarlos un poco. Y para ellos, Alá es el único Dios y Alá no tuvo hijos. Por eso es importante poder abordarlos a ellos de una mejor manera para poder mostrarle al Hijo de Dios. Ellos durante la oración, ¿se acuerdan que les hablaba que ellos en el Salat hacían oraciones? Una de las cosas que ellos hacen más que orar, rezan. Y ellos recitan a través de ellos tienen como un estilo de rosario que se llama un tasbih. Ellos empiezan a recitar los 99 bellos nombres de Alá. Significan 100 menos 1. Y hay un montón de nombres que ellos tienen acerca de Alá, como el verdadero, el único, el omnipotente, el omnipresente, el destructor. En realidad son muchos los nombres que ellos tienen acerca de Alá. Pero hay uno de los nombres que no está, y para ellos Dios no es Padre.
O sea, como papá no está. Y yo no sé si para ti, como te decía al principio, yo no sé si para ti haya habido en tu corazón en una oportunidad la falta de un papá, pero la carencia o la forma en la que viste tú a tu papá te costó, no lo sé. A veces cuando tenemos esta falencia nos cuesta mucho poder ver la paternidad de Dios. Y cuando ellos no tienen como no tienen esta revelación de ver a Dios como papá, es un poco complejo poder mostrar a la grandeza de Dios en esto. Es como un Dios que manda y punto. Y no es un Dios cercano. Eso lo hace un Dios bastante distante. Entonces, eso es parte de las creencias. Y creo que es importante y necesario que nosotros podamos mostrar la paternidad de Dios en medio de todo esto. En relación a las diferencias que nosotros tenemos en el Islam, y se me fui para atrás, me adelanté mucho. Aquí está. En relación a las diferencias que nosotros tenemos del Islam y el cristianismo, son muchas, la verdad. Tenemos varias diferencias y yo no sé si para ti es interesante o es importante ver, pero para ellos es un poco complejo y nos asocian como nosotros vemos y decimos, bueno, ellos son así, ellos son asados, ellos son malos, son terroristas, ellos también nos ven a nosotros así, déjame decirte. Ellos, por ejemplo, a nosotras las mujeres, como somos del occidente, somos de este otro lado del mundo, a nosotros nos ven como las mujeres sueltas. Y nos ven como las sueltas porque eso es lo que ha mostrado Hollywood de las mujeres. No importa que tú seas cristiana, para ellos las cristianas son todas una suelta. Son esas personas que están disponibles para todo porque uno cuando ve una película ve la niña que conoció a un muchacho en una noche y ya están en una cama y al siguiente, y nunca hubo matrimonio, nunca hubo una conversación por los padres, cosas como esa y es como, ¿pero por qué? Entonces de esa forma se ve. Entonces para ellos es un poco complejo nuestra realidad. Para ellos es un poco complejo pensar que, como por ejemplo, que nosotros escogemos nuestras propias personas para casarnos, porque siempre decimos, no, y ellos tienen un montón de mujeres y ellos se casan, pero ellos pueden decir, pero ustedes escogen a sus esposas, pero ustedes se divorcian más que nosotros, ¿por qué hacen eso? Si ustedes escogen y critican que a nosotros nos escogen nuestras esposas, o también pueden decir que es una de las cosas que nosotros tenemos un poco de dificultad para poder entrar a ellos cuestionan la Trinidad también. Ellos creen que nosotros somos politeístas, que adoramos a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo como tres deidades distintas, no como uno. Entonces, para ellos es un poco complejo porque ellos se consideran que hay un solo Dios verdadero. Asimismo, también cuestionan la deidad de Jesucristo, porque no sé si recuerdan cuando Jesús estuvo en el monte de Getsemaní y dijo, Padre, pasa de mí esta copa. Y ellos creen o consideran que cuando esto sucedió, un papá no iba a ser capaz de dejar pasar a su hijo por algo tan mal si su hijo se lo pidió. Por lo tanto, él sacó, es lo que piensan, sacó a Jesús y lo puso en otro lugar y fue otra persona la que fue a la cruz. Entonces ellos no creen que hubo una resurrección porque Jesús nunca murió crucificado, para ellos. Entonces, ellos cuestionan, por lo tanto la resurrección para ellos no es algo como cuestionable, es algo que todavía que no entienden. Asimismo, como les decía, ellos no consideran que la Biblia haya sido íntegra, que haya sido, que esté bien. ¿Y por qué? Porque se ha traducido en muchos idiomas. Entonces, para ellos esto es un poco cuestionable. Entonces, otra de las cosas que también generan un poco de diferencia con nosotros y que nos cuestionan es el apoyo que se sostiene a Israel, porque todos apoyan a Israel, pero no a los pueblos musulmanes. Entonces ellos dicen, como les hablaba, que hay un cuestionamiento y una pelea y un conflicto con Israel, porque como bien lo vemos es un problema que está desde allá, desde los inicios, desde el Ismael y el Isaac, desde allá empezó todo este problema. Vemos cómo eso ha repercutido hasta ahora. Entonces, de hecho, si tú vas a Israel no te marca ni te sella el pasaporte, sino que te da una hojita, porque es posible que no te dejen entrar en otros países si tú tienes que hacer escala o algo así. Es un poco problemático. Otra de las cosas que también ellos critican del cristianismo
es acerca de las cruzadas, cómo llegó el cristianismo a todos nuestros lugares. Por ejemplo, ellos llaman eso que eso también fue una yihad, dicen que ustedes no conquistaron si fue la misma forma. Por ejemplo, Latinoamérica fue cristianizada a través de los españoles, como la conquista armada y conquista pacífica, que era a través del cristianismo. Entonces ellos también cuestionan estas cosas. Otra de las cosas que ellos también cuestionan es la degeneración de las sociedades occidentales. Por ejemplo, los derechos a los homosexuales, la prostitución legalizada, el abuso de drogas, la violencia intrafamiliar, las altas tasas de divorcio, para ellos es cuestionable. Es como que dicen hacerlo y no dicen creer en esto, pero no es algo que mantienen o sostienen. Asimismo, lo que se ve dentro de la inmoralidad sexual, dentro del cine, dentro de las teleseries y todas estas cosas. Entonces, eso hace que para ellos sea como un poco atractivo el cristianismo. Entonces, esa es la mirada que ellos tienen de nosotros. Como les presentaba yo, tal vez nosotros hemos conocido esto a través de la televisión, hemos conocido eso de ellos, solo las guerras, las peleas, pero ellos han conocido de nosotros solo esa parte, así como, no sé, el reggaetón, eso es lo que conocen de nosotros, no sé, Madonna, que es uno de los que siempre te dicen que fueron como los íconos. Tal vez Madonna en este tiempo no pasa nada, pero fueron íconos en el momento que dejaron como una huella marcada en medio del occidente, y eso como marca en el lugar. Entonces, es parte de lo que nosotros tenemos como diferencia. Ya casi estamos finalizando esta parte para que ustedes puedan estar un poco pendientes para que se vayan pensando acerca de sus preguntas. Vamos a tener unos 5 minutos antes de pasar al hinduismo. Pero quería mostrarles esta imagen también para que ustedes puedan ver con claridad cuáles son las diferencias que nosotros podemos tener entre ellos. Al final, lo que quiero es poder como resumir cómo podemos evangelizar y cómo podemos llegar a los musulmanes, a los hinduistas o a los budistas. ¿Diferencias que tenemos? Bueno, para ellos el Corán es el libro máximo y tiene un solo libro, es un libro de corrido, como un libro poético en realidad. Pero la Biblia tiene 66 libros, es un libro más histórico, tiene una narrativa mucho más histórica y un poco más discursiva en relación al libro que se tiene como el Corán. El Corán tiene un autor, la Biblia tiene 40 escritores. Se escribió en una sola lengua. Hay muchas más lenguas escritas en la Biblia. Bueno, inicialmente sí estuvo en hebreo, estuvo en arameo y en griego. No hay profecías dentro del Corán, en la Biblia hay profecías, no hay milagros manifiestos dentro del Corán, solo el Corán en sí mismo se considera un milagro por el hecho de quien lo escribió, que era una persona que no sabía escribir. Nuestra Biblia está llena de milagros. Para el Corán hay una tumba en Medina con los huesos de Mahoma, nosotros tenemos una tumba vacía porque creemos que Jesucristo resucitó entre los muertos y hoy no está esa tumba llena con nadie porque Jesús se levantó de los muertos. En el Corán no hay expiación de pecado. Para nosotros en la Biblia nos describe que la expiación fue completa porque el sacrificio de Jesús fue suficiente para que nosotros pudiésemos vivir en libertad y tener la vida eterna sin hacer mayor cosa. Fue una gracia que el Señor entregó, fue por gracia que el Señor entregó la salvación. No la merecíamos, pero Él la entregó. Asimismo, el Corán habla un poco más acerca del odio por los enemigos. Y más allá del odio, es como el eliminar aquel que vaya en contra de los pensamientos que ellos tienen. Y el Señor nos habla en la palabra de que nosotros necesitamos amar a los enemigos. El Corán te habla un poco más de esclavitud. El Señor nos habla en la palabra acerca de la libertad. Entonces, aquí hay una comparación un poco en lo que nos muestra el Islam y lo que nosotros tenemos como la Biblia, pero cómo nosotros podemos llevarlos a ellos hasta allá. No sé si hasta ahora tienes dudas, tienes preguntas. Yo sé que es mucho contenido, pero necesitamos ir avanzando. Si tienes preguntas, hazlas nomás. Activen el micrófono nomás. Espero que no se me hayan dormido. Creo.
No, dicen. Vamos, chiquillos, pregunten. No sé si están de acuerdo con lo que está. Vamos, tenemos 5 minutos para eso. Ya vamos a entrar en otro tema más, bueno, muy diferente en relación a lo que es el Islam. ¿Por qué en el Corán hay esclavitud en relación a lo que nosotros podemos hablar de libertad? ¿Por qué se habla en sí de esclavitud? Porque tienes que realizar ciertas cosas para que tú actúes de otra forma, para que tú puedas obtener. Realmente no hay una libertad plena de hacer todas las cosas, no hay como una libertad en poder vivir para, por ejemplo, el Señor nos habla a nosotros en su palabra de que nosotros podemos ser libres del pecado, en cambio en el Corán no te hablan de eso, tú hasta que no cumplas con cierta cantidad de cosas, tú no vas a poder contar con una salvación. De hecho, el juicio final para ellos es un poco complejo de entender. Para ellos tú tienes que hacer muchas obras y posiblemente Dios el día del juicio se pueda sentir bien, te pueda dejar pasar. Sin embargo, tal vez puede ser que no se sienta tan bien ese día y las obras que hiciste no fueron suficientes para él. Entonces, como necesitas hacer, es como muy esclavo a muchas buenas obras para ver si llegas a alcanzar una salida en medio de eso. No creen en la resurrección, que si creen en la resurrección en la vida eterna. No creen en la resurrección de esta forma, creen en la vida eterna. De hecho, ellos creen en el cielo y en el infierno. En realidad ellos consideran que el cielo, algunos, porque tampoco hay nada escrito con claridad dentro de esto, de cielo e infierno. Muchas de estas cosas se han tomado de otras religiones. En sí, ya vamos para allá con la de la cosmovisión. En sí, el cielo está como más pintado más hacia los hombres que para las mujeres. Un hombre va a tener 70 mujeres vírgenes y va a estar van a haber varios ríos de leche, de miel dentro del lugar, va a ser como un lugar mucho más sensual, mucho más placentero, y por eso incluso muchas de las personas que se convierten en kamikazes esperan como este futuro en medio del cielo. Y las mujeres tienen alguna esperanza, si se portan bien, en convertirse en esas mujeres vírgenes que están ahí para servir los placeres sexuales de aquellos hombres que van a ir al cielo. Entonces no hay algo como muy claro en medio de todo esto. En relación a su cosmovisión, la cosmovisión para ellos es un poco más bíblica si lo vieron dentro de las características que vieron, como si vieron solo la cosmovisión bíblica, si vieron la cosmovisión panteísta o humanista, pero en sí tiene un poco más de una visión más del Corán, es propia del Corán, sin embargo sale de la Biblia. Mira, ¿por qué hay tantas restricciones con las mujeres? Es un poco particular. No quiere decir que las mujeres, depende del lugar donde estén. Para muchos de ellos, las mujeres no es que sean la peor cosa del mundo, no, para algunos sí, depende del país donde estén. Depende del lugar. Ellos pueden cuidar mucho a sus mujeres, las cuidan extremadamente. De hecho, el uso de burka, el uso de muchas cosas para ellos se hacen cuando ya una mujer es casada, cuando una mujer está grande, ellas se cubren el rostro y solo pueden estar al descubierto frente a su esposo o frente a su familia, y esto lo hacen por cuidado, porque para su cultura es normal que la mujer esté cubierta. Entonces, que la mujer esté descubierta es como que si nosotros, no sé, tú dejaras a tu hija salir con una microfalda sabiendo que va a ir, no sé, al centro de Santiago, por ejemplo, por decir algo. ¿Por qué? Porque eso sería mal visto para la sociedad. Para ellos, para la sociedad es mal visto que la mujer esté descubierta. Son cosas culturales nada más. Sin embargo, sí hay lugares donde la mujer no vale nada, donde la mujer de verdad no vale absolutamente nada. Estamos hablando de, no sé, algunos países como que están en el norte de África, podemos hablar de países como Afganistán, donde la violación hacia una mujer ni siquiera tiene una pena de muerte ni nada, no tiene pena de nada, es como, de hecho, perdón, no pena de muerte, no, no tiene ninguna una responsabilidad legal a esto, es permitido, no hay problema con esto. Solo ahora que están como los derechos de la mujer, derechos sociales, un montón de cosas que se está como observando y se está cuidando un poco, y ahora la mujer va a poder ir
a estudiar ahora, se va a poder hacer algunas cosas. Era solo para un grupo de personas nada más. Entonces, ¿por qué ser mujer parece ser una desventaja en cuanto a los derechos para las musulmanas? Como les decía, no en todos los lugares es una desventaja, no es para todos. Para ellos son una cultura que ellos sí creen en la familia. Ellos consideran que la familia es muy, pero muy importante, por lo cual la mujer debe ser como ese rol importante, cosa que tal vez para este lado del mundo ya ha cambiado mucho. La mujer tiene una participación relevante en cuanto a la formación de casa, del hijo, del cuidado, del cuidado del hogar y todo. Sin embargo, también en muchos lugares la mujer puede trabajar, pero ese no es su primera labor. Su primera labor es estar en casa, es cuidar. Entonces, desventaja de ser mujer dependiendo del país, donde se practique más la charía, que vendría siendo como una ley estricta de los musulmanes, que eso es otra cosa aparte del Corán, que después del Corán hay muchos otros libros particulares, que es donde vienen como esas restricciones más puntuales. Entonces, como esos países como están mucho más en guerra, ellos practican la charía, o estos grupos radicales que dicen creer tener toda la verdad, y desde esa manera consideran que así es que deben ser. Claro, los hombres son los que dicen eso, entonces por eso la mujer no tiene valor. Entonces, va a variar, no es en todos, no es en todos los lugares. Si no tienen más preguntas en relación a esto, vamos a pasar y vamos a hablar acerca del hinduismo. ¿Más preguntas? ¿Les quedó claro? Creo que sí. Entonces vamos a avanzar. Ya. Bueno, el hinduismo. El hinduismo también es un tema bastante largo. Y vamos a avanzar en cuanto a lo que nosotros tenemos para hoy. El hinduismo es una de las religiones más antiguas. De hecho, está mucho más antes del cristianismo en sí. De hecho, mucho antes que naciera Cristo ya existía el hinduismo. Se considera que en el gran imperio indio, donde estaba, llegaron muchos, llegó el imperio Arya, los arianos llegaron a India, y ellos hicieron una mezcla de las creencias que estaban dentro del lugar, dentro de India, y se mezclaron. Partiendo del hinduismo, hay muchas otras religiones que se han dado. De hecho, el budismo nace del hinduismo. Y esto es importante entenderlo. Pregunta, ¿el hinduismo viene siendo politeísta o no? Ya después te respondo, al final te voy a responder lo de Malala. Ya, para seguir avanzando. Perdón, Carolina, que te vi tarde la pregunta. Hablando acerca del hinduismo, ¿es politeísta? Sí, es politeísta. De hecho, hay más de 330 millones de dioses para ella. Estas personas consideran y creen en la reencarnación. Creen que, bueno, partieron de 3 dioses particulares, ellos se fueron reencarnando unos con otros, y desde ciertas características de ahí vienen cierta cantidad de dioses. Ellos también tienen una trimúrtide o una trinidad. Ustedes van a ver las trimúrtides que tienen acá, están viendo a las mujeres que vendrían siendo las esposas de estos 3 que están acá. Y estos 3 vendrían siendo los creadores. Se considera que Shiva viene siendo el más grande de todos. Shiva vendría siendo como el dios principal para ellos, y él se desdobló en otros 2 dioses más, y tuvo a Vishnu y a Brahma, pero a su vez viene del sí mismo, como decir 3 en 1, esa es la trimúrtide. Y viene Brahma, Vishnu y Shiva. Vishnu se considera como el preservador, y su avatar viene siendo Rama y Krishna. Su avatar vendría siendo como que lo sustituye, el que está, de ahí viene la palabra avatar, ahora que está muy de moda. Perdón. Si tú lo ves, tiene estas características, lo puedes ver así pintadito de azul, puede tener también otros colores, a veces no necesariamente tiene que ser azul. Lo puedes ver con estas cosas que tienen en sus manitos. Normalmente los dioses indios tienen muchos brazos, muchas cosas. ¿Y por qué? Porque se considera
que un dios debe ser como poderoso, debe ser diferente. Un dios para ellos no puede ser como una persona común. Tiene que ser algo, no sé, como grande, como sorprendente. Ellos les impresionan mucho las cosas así como extravagantes, podríamos decirlo. Dentro de su mano, como lo ven ahí en el texto, tiene una flor de loto, tiene un disco de oro, tiene un martillo de oro y tiene un caracol. Bueno, la flor de loto siempre va a estar como representando para ellos dentro del hinduismo y también dentro del budismo, para dar el dato de una vez, la flor de loto representa como esta fragancia que entregan los devotos, pero también representa como esa planta que puede salir, lo bonito que puede salir en medio de la sociedad. ¿Por qué? Porque la flor de loto nace en medio de los pantanos. Entonces ellos consideran que en el fondo, así somos nosotros. Como de tanta cosa sucia, de tanto pantano, de tanta suciedad, puede haber algo bonito que puede renacer como una flor de loto. Entonces esto representa muchas veces a los devotos. El disco de oro sirve para degollar a los demonios. El martillo de oro también aplasta a los demonios y el caracol representa como el sonido de victoria contra todos estos demonios porque él se la vive peleando y defendiendo. El hinduismo es una cultura de miedo, de mucho temor. Ellos creen mucho en los demonios, en todas las cosas, siempre va a venir un demonio a atacar. Ellos usan muchas cosas para evitar el contacto con ellos. Es una cosmovisión un poco panteísta en medio de esto. Y es como bien interesante porque ellos quieren someterse todo para rendir culto a los dioses para que ellos los protejan de algo, de ese algo que siempre viene a hacerle daño. Entonces hay una realidad espiritual para ellos muy, muy profunda, muy, muy, muy real. Otro de los dioses que es como más tranquilo, más paz y amor, vendría siendo el creador, que vendría siendo Brahma. Brahma es un dios maravilloso para ellos. Cada uno tiene sus seguidores también. Tú cuando estás en medio de ellos, tú puedes darte cuenta que de acuerdo al dios que ellos elijan servir, ellos van a tener ciertas características, ciertos colores, ciertas aptitudes, ciertos nombres, ciertos apellidos, tienen como todo un linaje en relación a eso. Pero estos vienen siendo los dioses principales. Como les hablaba de Vishnu, ahora les voy a hablar de Brahma. Brahma vendría siendo el creador. Recuerden que Vishnu es el preservador. Brahma creó. Brahma viene siendo como este dios que entregó la vida para todo lo que está a su alrededor, a pesar de que nació de Shiva. Tiene estas características. Si tú lo ves, tiene como varias cabezas. Se supone que tiene 4 cabezas. Aquí nosotros vemos 3 porque estamos en 2D, pero se supone que si tuviésemos en 3 pudiésemos ver la otra cabeza que estuviese detrás. Como les decía, los dioses indios siempre tienen que tener algo sobrenatural, algo que se vea diferente, porque para eso tiene que ser un dios. Puedes ver que la barba blanca representa la sabiduría, tiene 4 cabezas, donde recita cada cabeza va a tener una boca, y cada boca va a recitar uno de los libros Vedas. Tienen 4 libros Vedas o sus libros sagrados. También tienen el recipiente en su mano, lo ven acá, un recipiente que se utiliza para crear la vida. Él creó, tiene un collar que registra el tiempo. Entonces, y también está sentado dentro de una flor de loto, porque como les decía, de ahí va a salir algo bueno. Y Shiva vendría siendo como el destructor. Mira, Shiva tiene cualquier historia, la verdad. Pero, mira, viendo la descripción que tiene ahí, si tú puedes ver en su mano, que tiene elevada, tiene la palabra más antigua que tienen ellos, que es el Om, que es el que tú ves la señal que tiene en su mano derecha. También tienes el tamborcito de Shiva, que lo tienes ahí, que lo usan todos sus... no puedo mover. Que lo usan sus seguidores, también tiene su tridente, está sobre la naturaleza, o tiene dominio sobre la naturaleza, por eso está sobre el tigre de Bengala, tiene bueno, realmente esto es algo bien gráfico que no nos vamos a quedar en este espacio, como parece que le sale leche o como un líquido de la cabeza, y eso tiene que ver como con la parte sexual, en realidad, para
para este dios. Este dios se utiliza mucho para esto, para ver las tendencias sexuales en cuanto a la religión. Pero no vamos a entrar mucho en este detalle porque realmente no es tan importante. Kali es una de las esposas de Shiva, y se las muestro porque Kali es bastante fea. Kali es, junto con la Durga Puja, la Durga vendría siendo como otra de las personas como la transformación de la esposa de Shiva. Si tú la ves es súper horrible, y en realidad tiene un templo a la cual se le hace todavía muchos sacrificios a ella. Si tú ves, tiene varios bracitos colgados a su alrededor, y se considera la destructora porque ella como ataca a los demonios, se supone. Realmente es como súper fea. El templo de que está ella está en Calcuta. Ella tiene como una imagen que mide como unos 4 o 5 metros, donde tiene cabello de persona, la gente va, hay un lugar donde hacen sacrificio, todavía hacen sacrificio de niños en medio de ellos. No es legal, pero se hace. Y muchas de las piezas que tú puedes ver alrededor de esta imagen, cuando tú lo ves en realidad son cráneos de personas, son brazos de personas o de niños, normalmente eran. Porque para ellos esto es como real, es algo importante. Ella es la que los cuida, ellos los que están ahí. Como bien le decía, bueno, los cristianos tenemos un libro sagrado que es la Biblia, los musulmanes tienen un libro sagrado que es el Corán. Para ellos, el libro sagrado son los libros Vedas, y también tienen otros libros adicionales. Algo que consideran para ellos también sagrado son algunos ríos, como el río Ganges, que pasa dentro de uno de las ciudades principales, como Varanasi, que es la ciudad más antigua de India, que es la cuna del hinduismo. Es donde está Shiva. Se considera que el río Ganges es donde se lavó el cabello Shiva, y quedó ahí porque había una sequía, y bueno, ahí siempre hay una historia bien particular y bien puntual. ¿Cómo es la cosmovisión de ellos? Y como les decía que Brahma era el creador de todas las cosas, ellos consideran que Brahma es una entidad, ¿verdad? Pero cada porción de Brahma se quedó en medio de los lugares. Por lo tanto, ellos tienen una cosmovisión bien panteísta. Ellos creen que no se adora al creador, creen que el creador quedó impregnado en medio de la creación. Entonces, por eso ellos siguen adoran a los árboles, pueden adorar a los animales, a ciertos animales, y para ellos hay muchos dioses. Como les decía, hay muchos dioses. Les puedo mostrar, este es el templo de la rata. Para ellos la rata es un dios, por lo tanto vas a ver muchas ratas en India, muchas, créeme que son muchas. Depende del lugar donde vayas. Para ellos el templo de la rata es de la diosa Karnimata y representa la prosperidad y la victoria. Otro de los dioses para ellos es la vaca. La vaca simboliza la madre tierra, la naturaleza, la fertilidad, la abundancia, la extensión, lo benigno, lo bueno, la gran diosa. Muchos de ellos consideran que dentro de la vaca hay más de 10 dioses, así que la cuidan mucho, la respetan. No quiere decir que todas las vacas sean sagradas, pero las respetan a todos. Hay un linaje puntual de vacas que son sagradas y son santas, pero el resto también se les deja como se les respeta, por el hecho de ofrecer el beneficio de la leche, que es como tan generosa también. Entonces, de hecho, hay una multa, es penado para las personas que viven en India si llegan a matar una vaca. Tú no puedes comer carne de vaca. Si tú vas a un McDonald's en India, te vas a dar cuenta que no vas a poder comprar una hamburguesa que tenga carne de vacuno. Te va a decir, de hecho hay un papel pegado afuera que te dice que todos sus alimentos no tienen ningún contenido de carne de vacuno. Eso lo vas a conseguir en muchas de las cadenas de comida rápida. Se encuentra ahí. ¿Por qué? Porque la vaca para ellos es sagrada. Solo en las zonas musulmanes que tú vas a conseguir de forma ilegal, vas a conseguir carne de vaca. Así que los que quieren ir a India y quieren comer carne de vaca les va a costar un poco. Algo que les quiero contar un poco, que también es súper importante entender del hinduismo, es acerca de las castas. Yo no sé si tú has escuchado un poco acerca de las castas, pero es importante que se entienda. Ya
vamos a seguir avanzando y vamos a pedir el tiempo para poder hacer preguntas en esto. Y las castas vienen siendo, mira, comparado con nosotros podríamos decir que una clase social, pero va mucho más allá. Como yo les decía al principio, las clases sociales o las diferencias culturales son importantes poder entenderlas, porque las religiones demandan y hacen como, ¿cómo decirlo? Como que definen a las personas. Si tú puedes ver este dibujito que les traje acá, para ellos las castas vienen dadas a través de dónde salió un grupo de personas. Se considera que Brahma, bueno, de la cabeza de Brahma se desprendieron algunas personas o alguna persona y de ahí salieron las castas. Por ejemplo, los brahmanes. Los brahmanes vienen siendo aquellos intelectuales, los sacerdotes, de ahí salieron supuestamente de la cabeza de Brahma. De los brazos o de los miembros superiores salieron los kshatriyas. Los kshatriyas vienen siendo aquellos guerreros, muchas veces los reyes que también estaban ahí. Los vaishyas vendrían siendo que son los comerciantes, vienen de la región de las piernas, podríamos decir, de los miembros inferiores, pero no de los pies realmente, más o menos como de las piernas, ¿sí? de las extremidades inferiores. Pero de ahí vendrían siendo ellos. Pero los sudras vienen siendo como de los pies de Brahma, como de la parte más baja y más vil. Los sudras vendrían siendo aquellos campesinos y los trabajadores. Sin embargo, hay unos que ni siquiera entran dentro de las castas, que vendrían siendo los Dalit, los intocables. Muchos consideran y confunden los sudras con los Dalit, porque ahora en estos tiempos ya da lo mismo, muchos de ellos se mezclaron. Pero los Dalit vendrían siendo aquellos que están por debajo de Brahma, ni siquiera fueron parte de Brahma. Quiere decir que parte de ellos vivió haciendo algo malo que ni siquiera tuvieron la oportunidad de haber salido de Brahma. Entonces, estas personas están dedicadas a tener como trabajos bien forzados y bien duros. Tienen que ver como con el trabajo del cuero, con el trabajo de los excrementos, con el trabajo más sucio, lo tendrían que hacer los intocables. Otra de las cosas que ellos no hacen en cuanto a cultura es mezclar una casta con otra. Por eso es muy claro poder identificar de qué lugar eres o de qué casta eres, porque por los apellidos, por el color de piel, por los rasgos físicos que pueda tener la persona, tú puedes identificar, esta persona es de la casta tal, esta persona es, no, sí, esta persona es Brahma, esta persona es una Dalit, no me junto. ¿Por qué? Por su forma. Bueno, Gandhi peleó por todo esto, por abolir lo de las castas y se dio la abolición de las castas. Ahora no existen las castas, pero al final sí existen un poco. Porque esto es una cuestión de pensamiento. Aunque dentro de la Asamblea Nacional de India pueden estar Dalit, pueden estar dentro de la universidad, pero siempre hay cupos limitados para estas personas y no todos tienen acceso a. De hecho, tengo un amigo que estaba estudiando en la universidad, un chico que es Dalit realmente, muy conocido, muy inteligente este muchacho, y de hecho en Estados Unidos le habían aprobado una beca, pero él quería terminar sus estudios ahí en India, y perdió una beca con la gente porque se lo dieron a un chico que era Brahma, y no lo dejaron terminar con su estudio que estaba haciendo en su doctorado. Fue súper interesante porque es algo que se da todavía actualmente, no es algo como que quedó en la historia nomás. Entonces es algo de una lucha social en medio de esto. Los brahmas, como les decía, son los que se dedican a ser estos sacerdotes, se creen que tienen, los únicos que tienen comunicación con los dioses y están representados por el color blanco. Y esto va a representar para ellos la limpieza en este caso. No la santidad, para ellos la santidad no viene con el color rojo, viene con el color rojo, no con el color blanco. Los kshatriyas, como les decía hace un rato, son los guerreros, son aquellos reyes y fueron destinados a defender la nación. Es decir, los militares que tiene India son de esta casta, son los kshatriyas, no son otros. Los vaishyas son esos agricultores, pero agricultores bien, los que comercian, los que están arriba. Los que le trabajan la tierra vendrían siendo otros, y se representan con el color amarillo. Los sudras, ahí te muestro una imagen, parte del trabajo que hacen, llevan a otros
los cargan, los llevan, y esto es parte del trabajo, esto es algo muy, pero muy común en India. Porque como se consideran que vienen de los pies de Brahma, mm, necesitan hacer un poco de trabajo más forzado porque fueron capacitados para eso. Su color es un poco más de oscuridad, como el gris. Y como les decía, los Dalit o los intocables son los dedicados a la incineración, a la limpieza de las letrinas, los pozos sépticos, el trabajo con cuero y todo lo que tenga que ver con esto, con sangre o excremento, porque no es algo que ellos quisieran hacer. Importante que tú entiendas acerca del hinduismo, ellos creen en el karma, es decir, nuestras acciones van a representar algo que van a traer una consecuencia. Es decir, yo actué mal, yo voy a tener un mal karma. A veces nosotros usamos esta palabra mucho, ay, qué karma este. Y tiene que ver con esto, con las acciones de otra persona, de lo que tú hiciste. Esto puede representar un poco lo que significa el karma para ellos. Lo que tú hagas hoy es como un juego de naipes ahí, te va a caer encima. Tranquilo que te va a traer tu consecuencia pronto. Entonces, para ellos las acciones tienen un efecto en la vida. Asimismo, su samsara tiene que ver con la reencarnación. Ellos creen en la reencarnación, ellos creen que nacieron y si tienen una vida particular, tienen una característica de vida, ellos van a ir resucitando de acuerdo a sus acciones. También son una cultura o una religión que cree en las buenas acciones. Por lo tanto, ellos siempre van a procurar hacer muy buenas acciones. Un hinduista lo caracteriza por ser muy hospitalario y por hacer muy buenas acciones. Siempre están alegres y tratando de ayudar a la otra persona. Son como muy cercanos en ese sentido, de poder estar ayudando a aquella persona. Entonces, ellos consideran que el karma es cíclico, a menos que alcancen el nivel de moksha, que ahí es donde ellos pueden hacer como finalizar el ciclo kármico. Y que tú puedas alcanzar ese nivel de ser Brahma, que es como lo máximo que se espera. Devoción, ellos hacen rituales de adoración, de peregrinación, para obtener la misericordia, la ayuda de los dioses en todo momento. Esto es una foto típica de Varanasi, ahí ese es el río Ganges, donde ellos peregrinan para poder sumergirse y lavar sus pecados dentro de este río. Si ustedes pueden ver, están tratando de colocar a una persona dentro del río, así tú lo puedes ver. En Varanasi no hay, es algo común para ellos, colocar los cadáveres sobre el río, y se colocan así si la persona está embarazada, si es un brahma, o si la persona de verdad no tuvo ningún tipo de recursos para poder ser incinerada. Así que esas son características. Preguntas. Estamos cortos el tiempo. Sé que es mucha información, pero ¿tienen alguna pregunta en relación al hinduismo? ¿Habían escuchado acerca de las castas? Yo tengo una pregunta. ¿Ya? En, ellos tienen, en India está el Taj Mahal, que es como un ¿Sí? templo muy grande, blanco. Tiene, ¿qué Es un es ese mausoleo. templo? Qué tiene que ver con su cultura, con su religión? ¿Nos puede Mira, en comentar un poco de realidad eso? la historia ¿O qué del Taj sabe de eso? Mahal, no, Sí. sí, la historia del Taj Mahal es como más romántica y todo. Es un mausoleo, es un lugar que se construyó para una princesa, realmente lo hizo un musulmán, un sultán lo hizo para su esposa, y mandó a 10.000 personas a construirlo y después le mandó a cortar todos los brazos a todas las personas para que no hubiese un monumento igual. Por eso es como considerado como un monumento único a nivel mundial. Es una de las bellezas como excéntricas del mundo. Pero en realidad no tiene otra cosa más que eso. ¿A los muertos los dejan en el río? Sí, la idea sería, mira, si la persona tiene la oportunidad de ir, este río no es que pasa por todo India, no es que todas las personas tienen derecho a estar ahí. La idea sería que todos murieran y pudiesen dejar sus cenizas en el río Ganges. Sin embargo, hay 3 ríos importantes, pero el Ganges sería como el principal. Entonces, muchos de ellos los incineran, ellos creen que tienen que cremar al cadáver y lanzar sus cenizas dentro del río Ganges. Entonces, las personas que no son incineradas son personas bien puntuales y los van a colocar en ciertos lugares, como vieron a la persona que estaba ahí en la imagen.
Eso es una imagen que no solo que está en internet, es una imagen que tú puedes conseguir si estás allá. Y tiene características, como les dije, por ejemplo, si es una persona, una mujer embarazada, no la incineran, sino que la colocan así directamente en el río. Algunos brahmanes van con una característica puntual y no son incinerados, no todos. Y aquella persona que fue muy, muy pobre y no pudo, tiene otras características también para que los envuelvan y los puedan lanzar en el río. La reencarnación se detiene cuando se alcanza ¿qué estado? Bueno, querida Anita, esto es un poco complejo y un poco largo de explicar. Sin embargo, hay otras cosas que ellos consideran para que la reencarnación se detenga. Ellos esperan llegar a reencarnar en un Brahma. Entonces, una de las cosas que ellos hacen es el moksha. Cuando ellos alcanzan el moksha, ellos tienen que hacer muchas cosas. Es por eso donde viene el yoga, donde viene la meditación, de donde viene el conseguir una mantra específica para esta persona, la devoción, la peregrinación a ciertos lugares, entonces hacer buenas obras y vivir con lo del karma, también lo del chakra y los puntos de iluminación. Entonces son muchas, muchas cosas que ellos tendrían que cumplir para poder alcanzar ese nivel. Entonces, no es que se sepa con claridad quienes los hayan alcanzado, pero se supone que es como todo, como después de la muerte ellos esperan que hayan cumplido todo esto. No siempre se reencarnan en su misma casta, esa es la intención de ellos. De hecho, ellos consideran, Carolina, ellos consideran que las personas pueden reencarnar incluso en animales. Por eso ellos no son, las personas que son realmente creyentes del hinduismo, no andan matando a cualquier animal ni nada, a menos que sea por consumo netamente para alimentos. La mayoría de ellos son vegetarianos. De hecho, no consumen huevo, no consumen leche, muchos de ellos, otros sí. Son veganos muchos de ellos en sí. O solamente algunos consumen pescado o un animal de muy baja categoría. Por ejemplo, el pollo para ellos es un animal de baja categoría porque no piensa, no es como un pollo. Entonces el pollo puede ser o el pescado, solo por eso. Pero el resto de los animales, por ejemplo, una vaca no, porque es un animal grande, es un dios. De hecho, muchos de ellos consideran que los leones o los tigres de Bengala han sido asesinos que han reencarnado en esos animales, porque son salvajes, son fieros, son así. Entonces, muchos de ellos también consideran que las personas como Dalit o Intocables están en esa condición porque hicieron cosas malas y reencarnaron en ese estado. Entonces ellos pudiesen hacer cosas buenas en este tiempo para ver si cuando mueran pueden reencarnar en otra, como en otra casta. Ser pobre es como un castigo allá. Más que un castigo es como parte de la vida. Muchos de ellos no se meten en lo que tal vez pudiste haber hecho antes. Pudiese verse como un castigo o como parte de la consecuencia que tú viviste. Como tú te portaste bien, por eso ellos viven bien y por eso ellos, algunos están en esa casta, o otros se portaron como súper mal y bueno, ahí tienes tus consecuencias. Por eso estás así. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a complementar con el budismo porque también está muy cerca de lo que tiene que ver con el hinduismo. Oh, una pregunta, por favor. Sí, sí, claro. No me quedó claro, entonces, ¿ellos creen en el cielo y en el infierno o no? ¿Quiénes? ¿Los hinduistas? Sí. No vi la pregunta de esa, perdón. Mira, ellos más allá del cielo, del infierno, porque no lo ven de esa forma, ellos no consideran como que existe un cielo, un infierno, ellos creen como en el ciclo kármico, ellos creen en esto de pasar en una vida a otra, ellos creen en muchas vidas, que tú viviste en una vida pasada, que estás en esta y que vas a una vida futura, más allá de un cielo, no es la forma en la que ellos pueden entender en sí. De hecho, es algo que nosotros no hablamos con las personas porque para ellos no tiene sentido ni el cielo ni el infierno, a diferencia de los budistas, ¿sí? Sino como un ciclo que se repite una y otra vez en sus vidas, como estar en esto, como estar... Pero hay otros hinduistas, pero muy pocos, y muchos de ellos son los brahmanes, que sí creen que no podría ser como un cielo, pero es un lugar donde ellos van a llegar, porque como dijeron, bueno, somos brahmanes, cuando moramos vamos a llegar a un lugar que es donde van a estar los dioses completos.
Y en ese lugar van a haber muchas mujeres bailando, porque ellos consideran el baile es parte de la cultura india, de la cultura hindú incluso, donde va a haber mucho gozo y donde hay baile, donde hay fiesta. Entonces muchos de ellos consideran llegar a ese lugar, pero no necesariamente es un cielo, no necesariamente es eso. Lo que es acción social allá, ¿cómo se mueve? Porque entiendo que las castas es que entre ellas no se pueden relacionar, entonces. Ya, ok, ya entiendo la pregunta, Bastián. Sí, se supone que el trabajo social es muy bueno, o sea, en las buenas obras es parte de ellos, entonces ellos que puedan ayudar, sí. Recuerda que ya para estos tiempos ya la casta no existe. Sin embargo, ellos hacen como buenas obras con las personas, se relacionan pero no se casan. Ellos mantienen un respeto muy grande. No es que no se relacionan, pero no hay una relación como profunda, como de amistad, de que se van a casar o se van a mezclar con ellos, no, son dos cosas distintas. Ellos pueden ayudar, ellos pueden estar con la gente, se pueden relacionar, pero manteniendo su distancia. De hecho, hay como diferencias bien puntuales. Cuando tú vas incluso a una iglesia de brahmanes, para ellos el pensamiento, a veces muchos de ellos piensan que deberían comportarse de una forma, porque es su cultura. Es algo que está muy arraigado. Sin embargo, el Señor igual está quebrando muchas estructuras en ellos para poder acercarse a otros. Entonces, listo. Vamos a hablar un poco acerca del budismo, porque estamos sobre el tiempo. ¿Cómo empezó el budismo? Contarles una historia súper rápida y súper corta para que la puedan entender. ¿De dónde nace el budismo? De Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama es el Buda Gautama como es el principal. El hinduismo viene el budismo viene del hinduismo y viene particularmente de este príncipe, este noble. Este noble, Siddhartha Gautama, ¿se acuerdan que les había dicho que habían cuatro castas y los Dalit no entraban ni siquiera dentro? Pero se acuerdan que había uno que eran los kshatriyas, donde venían los reyes, los nobles, los guerreros y todo ello. Bueno, de esta casta viene Siddhartha Gautama. Este caballero tuvo 4 encuentros puntuales. Su papá siempre lo protegió mucho dentro de su reino, siempre lo tenía dentro del castillo, ahí siempre lo tenía súper bien. Sin embargo, él se dio cuenta y empezó como a cuestionar en cuanto a sabiduría, cuando él tuvo un encuentro con una anciana. Y él se sorprendió porque decía, ¿y para esto nacimos? ¿Para envejecer? Después también tuvo un encuentro con un enfermo y para él fue como muy frustrante porque si de paso nos enfermamos y no hay manera de salir de esto, se encontró con un cadáver, con un muerto, es como, ¿y este es el fin de la historia? Así como, hasta aquí llegamos y para esto es la vida. Y él empezó a cuestionarse. Y también se encontró con una zeta. Y una zeta es una persona que se dedica principalmente como a la vida espiritual, como está buscando como un encuentro mucho más allá. Entonces él trató como de ver y cuestionar toda la vida. Entonces entendía que el hinduismo tenía algo, pero como que le faltaba, como que no estaba muy convencido de lo que estaba viendo. Ay, perdón, se quedó. Entonces se generaron las 4 nobles verdades, o que es algo fundamental para los budistas. Las cuatro nobles verdades o las verdades nobles del budismo tienen que ver con que la vida incluye el dukkha. Y el dukkha viene siendo el sufrimiento, la insatisfacción o el descontento. Muchas veces nosotros los cristianos nos comportamos como budistas. Asimismo, ellos consideran que todo sufrimiento tiene un origen, y eso es el Krishna. Es el deseo y el anhelo inconcebido que tú tienes de obtener algo. Partiendo de eso, viene el sufrimiento. Entonces, el sufrimiento puede extinguirse cuando tú eliminas la causa. Y eso se va a alcanzar únicamente a través de el camino óptuple de la verdad. Entonces, el camino óptuple de la verdad es bien interesante poder ver, porque, perdón, me cansé. Cuando nosotros hablamos de los 8 caminos, es cuando tú empiezas a pensar lo mejor, a comportarte lo mejor. Perdón, se me quedó pegado esto.
Disculpe. Dame unos segundos. No, bueno. El camino óptuple de la verdad son 8 pasos característicos que se tienen dentro del budismo para poder alcanzar esto, alcanzar la eliminación del sufrimiento. Por ejemplo, algo como simple. Para ellos decir como, ¿te enamoraste y sufriste? Sí. Entonces, solución, no te enamores. Son cosas como súper prácticas, súper sabias. El desapego es algo fundamental para ellos. Es algo que los mantiene como constantes. Por eso muchos de ellos se mantienen meditando, se mantienen como una búsqueda como muy en sí, muy basada en sí mismo, no basada como en otro. Aunque también creen en el karma, creen en lo mismo que nosotros hablamos hace un rato acerca del hinduismo, que el karma es una relación causa-efecto. Hiciste algo malo, te va a mal. Hiciste algo bueno, vas a tener algo bueno. Como lo que tú ves aquí en la clasificación del karma. Si tienes un karma oscuro, tu resultado va a ser oscuro. Si es brillante, el resultado es brillante. Si es oscuro y brillante, tremendo, el resultado va a ser oscuro y brillante. Entonces, parte de lo que ellos creen, también del surgimiento condicionado, que todo viene condicionado para algo. Otra de las cosas que ellos consideran es el renacimiento. El budismo prefiere el término renacimiento mucho más que la reencarnación. Ellos creen que ellos renacen, más allá que reencarnan. Cosa de términos más allá de significado. Es solo la forma de diferenciarse en relación a los hinduistas. Entonces, ellos piensan que el alma es perdurable y que puede transmigrar. Entonces, y el camino budista sirve para que la persona pueda liberarse de esa cadena de karmas o de causas-efectos que han estado sujetos por mucho tiempo. Y eso lo van a lograr es a través de la meditación. ¿Y cómo van a obtener esa meditación? ¿Y qué es lo que necesitan alcanzar? No sé si ustedes han escuchado acerca del nirvana, pero el nirvana viene siendo como ese momento pleno, ese momento de la liberación total, ese momento del fin de todo, y muchos de ellos consideran que como el fin de todo lo que ellos necesitan es llegar a ese nirvana, esa concentración. Por eso ellos meditan mucho, por eso ellos pasan tanto tiempo en esto y no se preocupan por otras cosas, porque consideran que el resto de cosas traen sufrimiento. El hambre, el estrés, esto es muy bonito, esto es súper lindo, pero mira, si has estado en un país budista te vas a dar cuenta que no es tan aplicable como el budismo que mucha gente predica desde este lado del mundo. Hay muchas cosas lindas dentro del budismo, pero no quiere decir que todo sea como tan perfecto, todo parece como súper lindo. Por ejemplo, en relación a la ética budista, tienen el camino medio, es decir, la moderación, el no reprimir ni tampoco aferrarse a nada ni a nadie, incluso a los hijos. Por eso ellos muchas veces tienen el desapego. No estoy diciendo que sean malos padres, pero muchas veces tienen el desapego de poder llevar a sus hijos desde muy pequeñitos a un monasterio para que ellos puedan crecer en medio de esto, puedan entender el camino hacia la iluminación. Otra de las cosas de la ética budista tiene que ver con evitar las acciones propensas a causar sufrimiento o remordimiento. Y la ética budista se basa en estos 5 preceptos, en no tomar la vida de nada ni de nadie. No se puede ocasionar daño. Es decir, ellos no son capaces de matar ni siquiera un animal. Por ejemplo, ellos son capaces de comer carne, pero ellos no van a comer carne. Si tú vas a Bután, te vas a dar cuenta que es un país totalmente budista y ellos tienen cacería. Sin embargo, ellos no tienen mataderos dentro de su país. ¿Por qué? Porque ellos compran las carnes a los países musulmanes, porque no son capaces de matar a ningún animal, pero sí son capaces de consumirlo. O sea, como el pecado se lo lleva a otro, pero yo lo puedo comer. Ya que está muerto ya no puedo hacer nada. Pero ellos no son capaces de tomar la vida de otro, entre comillas, porque si no, uno diría como, entonces no existiría el asesinato, también es algo que está ahí. Hay otras cosas que están dadas en medio del asunto. No toman lo que no les pertenece, eso es parte de los preceptos. No tener una conducta sexual dañina, esto también es un poco diferible para muchos. No decir, porque por ejemplo dentro de los monasterios
budistas hay mucho incesto, hay mucha pedofilia y hay muchos problemas como estos, y sin embargo mucho de esto es justificado. No decir mentiras, no consumir intoxicantes. Dentro de eso de los intoxicantes entran las drogas, el abuso excesivo de azúcares, el abuso excesivo de bebidas alcohólicas, entre otras. Y la meditación es una práctica por excelencia para todos los budistas. Así que algo que para ellos consideran como súper importantes y son sus 3 valores importantes, o las 3 joyas que también vas a poder escuchar si lo consigues por ahí en internet, es acerca del Buda, que es la naturaleza Bodhi, o el Nirvana, o el despertar, y de ahí viene todo la creencia. Asimismo, el Dharma, que vendría siendo el budismo, las enseñanzas de Buda, y el Sangha, o las comunidades budistas. Esto es parte de lo que se tiene. Pero en sí, ¿qué es lo que quiero llegar con todo esto? ¿A dónde vamos y qué vamos a hacer nosotros con toda la información que estamos teniendo hasta ahora? ¿Cómo nosotros vamos a llegar hasta allá? ¿Habrá alguna fórmula para hacer? Mira, yo creo que fórmulas no existen. Yo creo que te presentamos hoy un pincelazo, pero de verdad fue como algo súper corto de todo lo que tiene que ver con estas religiones. Sin embargo, hay un poco más de religiones, pero estas son una de las 3 principales a nivel mundial, porque el Señor también se preocupa por cada uno de ellos. El Señor está tan preocupado para poder dar a conocer su nombre a cada uno de estas culturas. Si te das cuenta, cuando tengas la oportunidad de escuchar acerca de lo que aún nos toca por hacer, o la tarea pendiente, como lo llamamos nosotros los misioneros, tiene que ver con que más del 42% de la población aún no ha conocido de Jesús. El 42%. Casi más de 3.11 mil millones de personas aún no conocen de Jesús, el 42% de la población mundial. Son muchos, y son muchos de ellos, y los bloques religiosos que embarcan todo este grupo son o hinduistas, o son budistas, o son musulmanes, o son animistas también, o tribales también, o religiones étnicas también se les conoce. Entonces, ¿cómo llegamos a ellos? Primero, algo que nosotros tenemos que hacer es relacionarnos con ellos. Como les decía al principio, ¿se acuerdan que les hablaba acerca de aquella amiga que tenía musulmana? Yo creo que yo no pude haberle hablado de Jesús al instante que la conocí, porque ella no iba a entenderlo, ella no iba a conocer, no iba a entender nada de lo que yo le habría dicho al final, porque después al final de la historia de conocerla a ella, yo pude hablar con ella en el nombre de Jesús. Pero muchas veces nosotros no podemos acercarnos a ninguno de ellos si nosotros no hacemos una relación y conocemos cuál es parte de su cultura. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos entender? Nosotros no podemos criticar ni condenar ni el hinduismo, ni el islam, ni el budismo. Nosotros tenemos conceptos preelaborados de su religión. Nosotros no podemos llegar a criticar. Necesitamos entender en lo que creen, no para convertirnos nosotros, es para poder saber cómo vamos a presentar el evangelio a cada uno de ellos. Por ejemplo, sabemos que los budistas son personas que creen mucho en la sabiduría, quieren buscar la sabiduría. Entonces, ¿tenemos libros en la Biblia para hablarles de sabiduría? Tenemos. Podemos hablarle a través de Proverbios, podemos empezar a hablar acerca de Eclesiastés, podemos buscar, no sé, la vida de Job, y nosotros hablar a través de estos libros, poder hablarle a un budista y decir, oye, interesante. Por lo tanto, no empecemos a criticar, no empecemos ahí al choque a hablarles, no, sí, Jesús es el Hijo de Dios. Es como, no, porque para ellos no, ahí te van a cerrar la puerta, y no. Entonces, poder escuchar, poder entender, ganar confianza, y luego poder hablarles de, sí, Jesús es el Hijo de Dios, pero no de buenas a primeras. Una de las cosas que también es importante es que nos busquen las diferencias culturales, especialmente las castas. A veces nosotros, como somos tan particulares y venimos y somos tan justicieros, pero ¿cómo es posible que lo traten así? Si él es así, ¿y por qué este se cree? Porque no podemos hacer esto. Porque las castas, si ya están establecidas ahí, si el Señor está trabajando en medio de ellos, incluso lo hizo en el tiempo en el tiempo cuando Jesús vino, todavía habían esclavos en medio de ellos, y Jesús no vino a criticar eso, Jesús vino a hablar del evangelio, a hablar del reino de Dios a este lugar. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer, no debemos juzgar. Evita altivez y orgullo. Mira, la actitud arrogante siempre va a alejar a un hindú, siempre va a alejar a un budista, porque para el budista no hay nadie superior.
todos somos iguales, por ejemplo. Para el hinduista sí hay gente que es más superior porque ellos entienden un poco de la casta, pero para un budista no. Para el budista tú eres igual que él, no hay nadie superior. Entonces necesitamos no ir con una posición arrogante de que tú tienes la verdad y él está en un error porque no te va a poder escuchar, te va a cerrar. Otra cosa, nunca aconsejes a nadie a dejar su familia y su cultura por seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque tú no lo vas a traer a tu casa y le vas a responder la vida. Si el Señor le habla y le dice, deja esto, es el Señor el que le va a decir. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hemos alejado a muchas personas de su familia, de su cultura, y por eso no nos quieren. Por eso muchas personas no quieren a los cristianos porque los convertimos a nosotros y nosotros no vamos a predicar cultura, nosotros vamos a predicar evangelio. Jesús se adaptó a la cultura donde llegó. Él se hizo hebreo, él se hizo uno de ellos. Y nosotros tenemos que ser uno de estas personas para poder conocerles, para poder hablarles. No se trata de nosotros, se trata del reino de Dios en medio de esto. Tenemos que ser igual a Jesús, que no quiso ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que lo dejó todo, como dice Filipenses. Y de verdad se hizo carne, se hizo como nosotros, para poder llegar a cada uno de nosotros. Otra cosa, no te apresures a hablar del cielo, del infierno, sino de hablar de esperanza y de vida eterna. Porque, por ejemplo, para los budistas es súper interesante el pasar por el infierno, es un camino de purificación. De hecho, si tú vas a ver el Templo Blanco de Tailandia, te vas a dar cuenta que son unas manos que salen como que estaban en el infierno. Y se supone que eso es un rito de purificación nada más. Entonces, no es algo que para ellos vaya a tener una relevancia. Que necesitas hablarle de la esperanza, de la salvación, de Cristo, es lo que nosotros necesitamos ir hablándole. Necesitas ser paciente y constante. No olvides que hay que dejar que la persona entienda y que el Espíritu Santo obre. A veces nosotros creemos, y ay, le voy a hablar al tiro, le voy a hablar así de Jesús porque tiene que creer. Mira, si es un hinduista, te va a decir, ay, qué lindo, uy, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y agarró a Jesucito y lo tomó y lo hizo el Dios del lunes. Porque el martes a veces le pasa otra cosa y ahí busca otro Dios. No importa, porque ellos no tienen problema con creer en Jesús, en que creen que quieran. Lo importante es que de verdad ellos puedan ser discipulados y puedan entender que Jesús es el Señor, que es el único Dios verdadero. Entonces el Espíritu Santo es el que va a empezar a obrar en medio de ellos, no tú. Algo importante también, muestran los valores de la cultura que son aprobados por la palabra en medio del lugar, como la amabilidad, la hospitalidad, la receptividad que ellos tienen, el calor humano. Esas son cosas que nosotros necesitamos ver en medio de la cultura, porque muchas veces nosotros creemos que todo está mal, y no todo está mal, no están así. Entonces, hay muchas otras cosas lindas dentro de la cultura que solo Dios pudo haber dejado sembrado en el lugar. Estudia la cultura con el propósito de entender qué les atrae para poder presentar. Muéstrate abierto a reconocer los errores de tu religión, porque como les hablaba que los musulmanes nos critican muchas cosas y a veces no tenemos respuesta, como esa. Oye, y si te escogen a ti, ¿por qué si tú escoges a tu esposa? ¿Por qué hay tantos divorcios allá? ¿Qué le respondemos? No sabemos. No sabemos qué responder porque, pero los cristianos se divorcian, ¿pero por qué hacen eso? Si no fueron sus papás los que escogieron, no fueron otros, sino que fuiste tú. ¿Por qué hacen ese tipo de cosas? O a veces te dicen, bueno, y no tenemos muchas veces respuesta. Cuando dicen, bueno, pero los cristianos lo que hacen es puro pedir plata, pedir plata, pedir plata, y hablan de algo que es la prosperidad. ¿Existe eso? ¿Existe eso? Existe eso también. Hay errores que están dentro del mismo cristianismo, pero más allá de religión, nosotros vamos a hablar de una relación con Jesús, nosotros vamos a presentar la persona de Cristo en medio de la cultura. Eso es lo que nosotros necesitamos llevar. Memoriza y comparte historias de la Biblia. Sí, la Biblia es la palabra, es la verdad, es lo que a nosotros nos abre camino y es lo que a nosotros nos lleva a entender muchas cosas. Comparte estas historias, comparte tu corazón, tu testimonio con la persona y esa persona te va a entender cuando ya tú hagas relación. Pero de verdad, antes de hablarle de cualquier cosa, acércate, preocúpate, invierte en medio de ellos. Es lo que nosotros necesitamos hacer. Cuando nosotros vemos Hechos 14 dice, en épocas pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón.
Chiquillos, el Señor ya ha estado en medio de esos lugares. Fue el Señor el que sembró la eternidad en el corazón de cada uno de ellos. No somos nosotros, no es otra cosa, es Él, el Señor, el que estuvo ahí, incluso sigue bendiciendo a cada uno de ellos. No hay ninguna forma, una fórmula que tú digas, esto funciona porque a Euli le funcionó, porque a Juanito le funcionó, porque a Pedrito está. No hay una fórmula. Estas son algunas de las recomendaciones que están si tienes la oportunidad de acercarte y entender, de hablarles, si te está llamando el Señor a uno de estos lugares, si el Señor te está dando la oportunidad incluso por online de conocer a alguien a quien le puedes hablar. Ahora con los juegos de video, con cualquiera puedes hablar a nivel mundial. Bueno, con tantas cosas que uno puede hacer y contactarse con otras personas del otro lado del mundo, y podemos usar esta plataforma para hablar de Jesús también. Y me llama mucho la atención esta palabra que entregó Pablo en Romanos 10:14, porque sí, la gran comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Eso es lo que nosotros esperamos. Nosotros esperamos que podamos hacer discípulos, que nosotros podamos bendecir las naciones enteras con el Evangelio, bautizar a todo el mundo, llevar al Señor, a muchos al Señor, pero ¿cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin que nadie les predique? Entonces creo que es tiempo de que nosotros podamos hablar, que nosotros podamos orar por ellos. Mira, yo no sé cuál es tu llamado, yo no sé cuál es el espacio que tú tienes en medio de esto. Yo creo que como un buen ejemplo que muchas veces se usa es que somos como un puzzle muy grande y cada uno es una pieza fundamental en medio de este puzzle para poder entender y poder ver como la imagen completa y poder ser parte de esto. Y esto se trata. Yo no sé si tú eres del que va a orar, yo no sé si tú eres el que va a ir, yo no sé si es que tú vas a bendecir y vas a movilizar a otro, apoyar a otro para que vaya, o no sé si eres el que está interesado en ir, o no sé si eres los pies que quieren ir hasta este lugar. Pero necesitamos hacernos parte activa porque sí, es verdad, el Señor se está apareciendo en sueños, de verdad es sorprendente escuchar a alguien que te diga en lugares que no conocen a Jesús. A nosotros nos cuesta un poco entender esto, porque aunque nos guste o no, estamos en países cristianos. Aunque venga un ateo a decirnos lo que sea, está rodeado por la oportunidad de conocer a Jesús. Solo que deciden no conocerle nomás, por opción, pero no porque realmente no tengan la oportunidad, pero porque, mira, para nosotros celebramos Navidad, aunque seamos ateos o no. La Navidad la fecha está libre. No hay ateo que te diga, a mí no me pagues el día porque yo no creo en la Navidad. Yo no creo en eso. No es así. Ellos igual van a tener su tiempo libre, su día pago, su oportunidad. Ahí está eso, porque vivimos en países cristianos. Pero estas personas no, tienen realidades distintas, su año no está partido como nosotros en el 2020, después de Cristo. Para ellos no, eso es nada más un año comercial, no es otra cosa. Pero ellos necesitan conocer del Señor. La palabra del Señor en Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Eran tan grandes que nadie podía contarlas. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palmas en la mano, adorando al Cordero, adorando al Señor. Y yo creo que va a haber un día donde todos vamos a estar ahí frente al Cordero, adorándolo, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Tú y yo tuvimos la oportunidad de escuchar de Jesús, porque otros pagaron un precio antes. Pero muchas personas en este tiempo no tienen la oportunidad de escuchar de Jesús. Te podría decir que por cada, en el pueblo, en las tribus hindúes, por ejemplo, por cada 179.006 hinduistas hay un solo misionero. Por cada 60.009 personas que practican religiones étnicas, hay un solo misionero. Por cada 400.000 musulmanes, hay un solo misionero trabajando en ello. Es muy poco los que estamos yendo. Somos pocos los que estamos incluidos en esto. Entonces, yo creo que es un tiempo de que nos hagamos parte. Tal vez de orar,
para que el Señor pueda enviar gente, para que el Señor pueda aportar y mantener y sostener a aquellos y no se regresen porque no tienen finanzas, para que se levanten otros, para que vayan otros, o para sostener la cuerda también. Así que no sé si tienen alguna pregunta, ya estamos terminando. Ya me pasé, perdón. Así que, bueno, les quería dejar esto, les quería dejar esto en el corazón, que nosotros pudiésemos unirnos en oración y preguntarle al Señor qué parte de este rol que tú, o sea, de todo este panorama que tenemos, cuál es el rol que yo tengo en medio de todo esto, qué es lo que yo debo hacer. Voy a orar para que podamos terminar. Si te queda alguna pregunta, puedes escribirle y después yo se las respondo. Señor, yo quiero darte muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que me diste de compartir con cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias porque tú has sido tan bueno. Gracias, Jesús, porque tú has trabajado en su corazón durante este seminario, hablándoles de tantas cosas, Señor, sanando sus corazones, llevándolos, Señor, a más, a despertar llamados, a sanar su corazón, a llenarlos de vida, Señor, porque tú eres vida. Señor, pero hay mucha gente que no tiene la oportunidad de esto, de poder experimentar tu paternidad, de poder experimentar tus cuidados, de poder sentir que hay una esperanza y una salvación. Aquellas personas que creen que únicamente han nacido para eso, para vivir, solo para levantar excremento del piso, Señor, y se sienten tan miserables, papá, como aquellos que se sienten tan superiores, pero a la vez tan vacíos por dentro. O aquellos que se hacen volar en pedazos simplemente porque quieren tener la oportunidad de tener un espacio en el cielo, Señor. Señor, yo te pido que nos des la oportunidad, Señor, de despertar como iglesia y de poder hacernos parte, Señor, de una u otra forma en que todos te conozcan. Señor, queremos que todos te conozcan, Señor, y poder celebrar tu nombre en medio de una gran familia, Señor, en medio de todas las tribus, de todas las lenguas y de todas las naciones, Señor. Así que te damos muchas gracias por esto. Bendigo a cada una de las personas que están detrás de la pantalla y te pido que seas tú hablándole durante esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Eoli. Cada vez que nosotros escuchamos esta clase, nos queda una pregunta, lo que tenemos que hacer. Y cuando escuchamos de los bloques religiosos, aún más Amigo, estás muteado. No se escucha nada. Tienes que activar su audio. sí, no, es porque yo estaba hablando por lo otro computador, así que perdona. Quería dar las gracias a Eoli por ese tema, algo que a nosotros siempre nos toca mucho acerca de los bloques religiosos. Y gracias, Eoli, por ese tiempo.